Buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Valesca Nelisco Pérez, tutora del curso básico Certificación. Bienvenidos al módulo 1, Ética Pública. Nuestro módulo cuenta con 4 momentos. El primero es sobre ética pública y veremos algunos conceptos básicos como lo que es ética, la cual se trata del estudio de la moral del accionar humano para promover los comportamientos deseables. La ética pues estudia la moral y determina cómo debe actuar el miembro de una sociedad. Por lo tanto, se le define como la ciencia del comportamiento moral. También podemos decir que la ética es la parte de la filosofía que reflexiona sobre el hecho moral, es decir, sobre lo que está bien y lo que está mal. Así pues, nuestro día a día nos ajustamos a ciertos principios o normas que guían y orientan nuestra conducta. La ética es importante para toda la sociedad, ya que juega un papel fundamental en la configuración del comportamiento de los individuos dentro de la misma. Mientras las leyes se usan para gobernar, la ética actúa como un sistema de autogobierno para mantener el interés humano y el equilibrio de la sociedad. Todas las profesiones implican una ética, puesto que siempre se relacionan una con otra y con seres humanos. Unas de manera indirecta y otras de manera directa. Las de manera indirecta puede ser con formas, con objetos, con cosas, y otras de manera directa que es con los seres humanos, las cuales son como los periodistas, los psicólogos, los médicos, abogados, auditores, administradores, y estos últimos son más evidentes con las normas éticas de su profesión, puesto que deben tratar permanente con personas en el transcurso del desempeño. La ética de cada profesión depende del trato y de la relación con cada profesional que aplique casos concretos que le puedan presentar en el ámbito personal o social. Hay que reconocer la importancia de la ética en la profesión y en las acciones y actividades del sector público, colaborando así en el proceso de la formación profesional, promoviendo el interés por el estudio, la práctica de los valores éticos que serán de gran utilidad en la vida como ciudadano y como profesional. Los dilemas éticos de la sociedad actual, por lo general, las leyes cambian constantemente de acuerdo con las nuevas realidades. La sociedad tecnológica ha abierto nuevas zonas en las que es posible, de hecho ahí ocurren nuevos cambios y nuevos tipos de violación a la ética y a los valores sociales. En ocasiones caen en terreno de la delincuencia, como es el espionaje tecnológico, incluido el informático, chantaje informativo, tráfico de información privilegiada como robo de base de datos. En la vida hay momentos difíciles en donde podemos perderlo todo, pero debemos tener la convicción de que siempre hay que hacer todo bien. La vida es un proceso que se sigue y que nunca acaba, y que aunque nos vaya mal, siempre está la posibilidad de recuperarse y seguir adelante, pero con la conciencia tranquila y hacer todo bien en la vida sin perjudicar a nadie. Al final del día hay muchos caminos por los cuales uno puede seguir, pero es solo la decisión de uno, y uno mismo es quien decide cómo actúa en el futuro, sabiendo que todo tiene consecuencia. Ahora vamos a ver el concepto de ética pública. La ética pública es una disciplina que estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y comprometido de las personas que ocupan los asuntos públicos, generando un cambio de actitud en ella, al cual inculcarles valor de servidores públicos. Ahora vamos a hablar de corrupción. ¿Qué hablamos cuando hablamos de corrupción? El mal uso del poder público o de la autoridad para el beneficio particular por medio del soborno, la extorsión, la venta de influencias, el nepotismo, el fraude, el tráfico de dinero y el desfalco.
Por lo tanto, la corrupción es definida como el abuso de poder para obtener una ganancia privada. También la corrupción se refiere a algo que se ha echado a perder, que pasa de un estado de pudrición o perversión, por lo tanto alterándose las propiedades básicas, pasando a ser mucho más turbias y negativas. El término proviene de la combinación de dos palabras latín, romper y corazón. En ese sentido metafórico significa justamente la pérdida de la esencia de un objeto, un valor. Según Sayet y Bruce, en 1999 definen la corrupción como el mal uso o el abuso de poder público para beneficios personales y privados, entendiendo que este fenómeno no solo se limita a los funcionarios públicos. ¿Qué significa que una persona es corrupta? Esto se aplica a las personas que cometen irregularidades o infringen la ley para obtener un beneficio particular. Por ejemplo, un político o un funcionario o un policía pueden ser corruptos al beneficiarse de su estatus de poder. La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencias a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio, además de los sobornos, tráfico de influencias, evasión fiscal, extorsiones, los fraudes, malversación de fondos, impunidad con padrastros. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales, como es el narcotraficante, el lavado de dinero, la prostitución ilegal y la trata de personas. Algunas características que podemos mencionar sobre la corrupción está el abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas para obtener beneficios grupales o personales. Carencia y o debilidad de los procesos y mecanismos institucionales que garanticen la transparencia en el ejercicio de sus funciones. Debilidad de los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública. Reforzamiento a las actitudes individuales y el consumismo, sustituyendo los valores éticos como la solidaridad, honestidad y responsabilidad. La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sobre todo en la administración pública. Como vemos, la corrupción se expresa de múltiples maneras, siendo algunas sus expresiones más visibles en el tráfico de influencias y la obtención de prendas personales. Para poder ampliar un poco más el tema sobre la corrupción y la importancia de la ética pública, vamos a ver un video. Los actos y decisiones que adoptan las instituciones y las administraciones públicas se basan en unos criterios sobre lo que es correcto o incorrecto. Por ejemplo, qué recortes se aplican a unos presupuestos, qué programas quedan fuera, cuáles reciben mayor financiación. Esas son decisiones éticas. La ética pública analiza esos criterios con el objetivo de que las regulaciones, las políticas, las prácticas públicas contribuyan al bien común. Tradicionalmente esta disciplina ha estado centrada en las organizaciones públicas, pero hoy en día incluye también a las empresas privadas. Por ejemplo, al analizar la integridad de los servidores públicos, la ética pública se interesa por la infraestructura social y política que influye en el comportamiento de esas personas. Las prácticas corruptas afectan principalmente a los representantes políticos o funcionarios, pero no pueden analizarse al margen de la acción de las empresas privadas. Una de las tendencias actuales en la ética pública es lo que denominamos gobierno abierto.
Son procesos por los que el Estado incorpora a actores sociales, como organizaciones o asociaciones, a la toma de decisiones y al seguimiento de sus políticas. El Centro de Ética Aplicada centra su investigación en este área. Lo que tratamos es de entender y facilitar estos procesos. Los investigadores del Centro de Ética Aplicada hemos sido seleccionados para hacer el seguimiento y la evaluación del primer plan de acción de gobierno abierto de las instituciones vascas. Nuestra tarea es mirar cómo se ha diseñado y cómo se está implementando el plan y hacer algunas recomendaciones, tanto sobre la transparencia del gobierno como la participación de la sociedad civil en la elaboración y seguimiento del plan y también sobre los mecanismos de rendición de cuentas. En este trabajo hemos podido comprobar que la mera existencia de mecanismos de participación no es suficiente para integrar las diversas perspectivas de la sociedad en las políticas públicas. De hecho, pueden existir mecanismos, pero la sociedad no participa. Además, a las instituciones públicas les cuesta dar el paso de la transparencia a poner en marcha mecanismos por los cuales la sociedad realmente puede demandar la rendición de cuentas. Como pudimos ver en el video, vamos a hablar ahorita sobre la importancia de la ética pública, que tiene como eje central la idea del servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los servidores públicos que están orientados siempre al bien común. La ética tiene que estar aplicada a la función pública y esta es de vital importancia porque su objetivo central es la idea del servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las tareas y las actividades que realizan los servidores públicos tienen que estar orientadas a la satisfacción de los intereses de los miembros de la comunidad política, no solo del interés individual. El ser humano, al vivir en sociedad, necesita y requiere de valores y llevarlos todos a la práctica a través de la ética. Los servidores públicos para gobernar deben transmitir siempre confianza a sus gobernados, por lo que de una manera para transmitirlo es con una palabra tiene que ser de contenido ético. La obligación que tiene el gobierno a informar a la colectividad trae como consecuencia la transparencia, es decir, se dan a conocer las actividades que realiza la administración pública, su funcionamiento, etcétera. Es un medio más por el que se transmite la confianza al pueblo y la credibilidad de sus acciones. Es importante la ética profesional, ya que de esta depende que los servicios públicos rindan cuentas a la población sobre los estados financieros que guarda su administración, lo que dará mayor confianza y un mejor desarrollo. Así tienen que ser todos los servidores públicos, brindando confianza al pueblo. Ahora vamos a ver el momento 2, el cual trata sobre la moral. La moral está muy relacionada con los valores y el comportamiento más adecuados dentro de un contexto de una sociedad. La ética define los comportamientos correctos y no basándose en principios generales, se centra mucho en el respeto de una sociedad concreta. La moral es la conciencia, los valores y libertad, la cual se encarga que se cumplan todas las leyes, puesto que la moral es individual, que cada uno decide qué tiene que hacer. La moral surge al mismo tiempo que la ética. La moral es lo que nos permite a las personas distinguir entre el bien y el mal, respetar la ley, brindándoles a los demás un trato de respeto y digno, siendo en el plano de la conciencia donde se dirime esta cuestión tan íntima y personal. Reflexionar éticamente es pensar en cómo actuamos y si ello se aviene a nuestros valores más preciados. Favorece la formación valórica porque buscamos valores que subyacen a nuestra manera de actuar, así como permite identificar las prácticas que corresponden a lo que valoramos. Al reflexionar éticamente aprendemos. La ética sirve para conocer y valorar el significado de la dignidad personal,
de la libertad, del bien, de la verdad, además de ayudar a reflexionar sobre los principios de orientación de la conducta. También a consolidar hábitos de conducta moral que ayudan a planificar la vida propia. Tenemos un cuadro comparativo donde podemos ver nociones de la ética y la moral. Tenemos la definición de ética, que ética es teoría de la moral, disciplina filosófica que estudia la moral, y la moral, que es el conjunto de normas y valores que guían en la conducta humana. Tenemos algunas semejanzas. De la etimología similar, ethos, en ética, que significa costumbre, carácter, modo de ser y actuar, proyecto de vida. Y en moral es mores, costumbre, carácter, modo de ser. Diferencias. Moral, pensada, estudia, analiza, reglas autónoma, tradición griega, filosófica. Y la moral vivida establece reglas, costumbres, heterónoma, tradición latina, jurídica. Ahí, como vimos, tenemos algunas similitudes entre ética y moral, y la moral nace en conjunto con la ética. Pasamos ahora al momento 3, el cual trata más que todo sobre la ética pública. Como lo habíamos mencionado anteriormente, que la ética pública es la disciplina que estudia los comportamientos en las relaciones que se producen entre los funcionarios públicos y las instituciones, las cuales se basan en criterios de justicia, responsabilidad y respeto por las normas convenidas en la sociedad. Mediante la ética pública se busca lograr un cambio de actitud en los servidores públicos, a fin de forjar en ellos una conducta integral, con sentido de responsabilidad, lealtad a la institución, para que trabajen con compromisos y con los objetivos de la misma. Un servidor público, al estar al servicio de la sociedad, debe mantener una conducta transparente, responsable y honesta, acorde a los principios y a la ética pública, dado que su objetivo es el de servir al ciudadano. También de tener un perfil ya establecido sin necesidad de establecer una legalidad o una parametrización ni un esquema sancionatorio de sus acciones. Su esencia debe ser, por ende, el seguimiento de los principios. Su perfil debe estar encaminado al cumplimiento de los objetivos. La ética pública debe apuntar a la conveniencia del buen accionar, a una adopción de los valores como principios de vida, a una vez que promuevan una convivencia sana, con respeto continuo y por una autonomía, por la igualdad y por la libertad del ser humano, como un ser con la capacidad que tiene de libre albedrío, lo que posibilita al tener un desarrollo personal, profesional, social, enmarcado en un ámbito de sanidad, altamente motivado a dejar una huella en cada uno de sus labores públicas con el Estado y con la sociedad. Vamos a platicar también un poquito sobre código de conducta, que es un instrumento de gestión de organizaciones que establecen reglas específicas para perfilar las prácticas y comportamientos específicos que deben ser alentados o prohibidos en una organización o individuos en base a su declaración de valores, principios y creencias. Un código de conducta sirve como la principal declaración con respecto a la forma en que la empresa realiza sus actividades. Da a conocer su ética y el jefe informa sobre cuáles son los programas para cumplir con un todo. Un código generalmente expresa las normas que una empresa se propone alcanzar.
Un código de conducta establece los principios que regirán toda la relación interna y externa. Por ende, lo más importante es el involucramiento de las personas con poder de decisión para asegurar, mediante decisiones concretas y evidentes, que estos serán cumplidos. ¿Qué tiene que tener un código de conducta? Primero que todo, tiene que tener el mensaje del presidente o del director jefe o ministro, ¿verdad? También tiene que tener una identidad corporativa. Esta identidad tiene que tener claro la misión, la visión y los valores. También tiene que tener mecanismos de sanción y medidas disciplinarias. Y por último, tiene que tener el objeto y el alcance del código de conducta, a quienes queremos aplicarles nuestro código de conducta. Ahora vamos a platicar sobre los valores básicos que tiene que tener el servicio público. Pero para poder entender un poquito sobre los valores, los vamos a definir. Que los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia en un grupo social. Los valores éticos son guías de comportamiento que regulan la conducta de un individuo. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar la justicia, la libertad, el respeto, responsabilidad, lealtad, honestidad, equidad, entre otros. Cuando hablamos de valores, siempre tenemos presentes la bondad, la belleza, la justicia, así como polos negativos, la inutilidad, maldad, fealdad, injusticia. Los valores son principios que cada individuo posee. Estos son muy importantes para vivir en armonía con la sociedad y más aún conmigo mismo. Cuando una persona los ejerce de manera opuesta, decimos que es un ser sin valores, con conductas distorsionadas. Los valores de cada persona determinan muchas veces el actuar de la colectividad, ya que si nos encontramos en un país con valores, la convivencia será mucho mejor. Por lo tanto, también el desarrollo de esta comunidad será ejemplar dentro del contexto internacional. En las sociedades carentes de valores encontramos fines individuales sin que importe cómo se consignan estos, lo que trae como consecuencia que algunos grupos sociales vivan en gran desigualdad con otros. La comunidad cuente con una base firme y su desarrollo sea muy lento y los índices delictivos sean demasiado altos. Los valores deseables en todo el servidor público conforme a los valores, criterios éticos son del bien común, capacidad para el cargo, compromiso con la sociedad, comunicación, equidad y respeto de género, espíritu de servicio, franqueza, honestidad, innovación, lealtad a la Constitución, rectitud y responsabilidad. El respeto es un valor muy fundamental para todos, ya que establece que las relaciones sean más duraderas y agradables. Además que ayuda a las personas para que se desenvuelvan adecuadamente en sus actividades, también ocasiona que las personas se acepten como tal y como son, sin magnificar los defectos que cada individuo tiene. Estos son algunos valores que para alcanzar el desarrollo colectivo pleno se deben de poner en práctica, sin que sean los únicos que habrá que desarrollar. Es bueno cumplir todos aquellos que se involucran y vamos conociendo. Es necesario enseñar a las nuevas generaciones la importancia que tienen los valores en la vida social para una mejor convivencia, pero sobre todo enseñar a ejercerlos, tanto en el hogar como en la escuela y en el lugar donde nos encontremos según nuestra sociedad. Los valores deben de presentarse desde el núcleo donde crece una persona. Hay una diversidad de situaciones que hacen la formación de la conducta de un individuo.
y por lo tanto de esto depende el desarrollo de la colectividad de un país. Los valores, como anteriormente se les explicó, tienen que ver con varios criterios. Estos se dan principalmente en la familia, la cual atraviesa una crisis que hace que los miembros la conformen carezcan de valores. No solo tienen que ser transmitidas de padres a hijos y de abuelos a nietos. Ahora vamos a ver las normas éticas del organismo ejecutivo. Este es el conjunto de leyes que establecen las normas éticas que deberán ser observadas en todos los funcionarios, empleados y asesores del organismo ejecutivo, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas. El 13 de julio del 2004, el señor presidente Óscar Berché Perdomo estableció por medio del Acuerdo Gubernativo 197-2004 un código de conducta de normas éticas para todos los funcionarios, empleados, asesores del organismo ejecutivo, considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y que jamás son superiores a ellas, que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partidos políticos algunos. Considera también que los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo son el eje de la administración pública y que su función debe atender a los principios de prioridad, responsabilidad, honestidad, lealtad, solidaridad, transparencia, integridad, discreción, rectitud, imparcialidad, veracidad, austeridad, accesibilidad, disponibilidad, descentralización, celeridad, diligencia, disciplina, eficiencia, eficacia, calidad, respeto, prudencia, decoro y honradez, por lo que no solamente son necesarias las reformas legales pertinentes, sino que también la formulación y el cumplimiento de normas mínimas éticas que rijan su conducta en el ejercicio de cargos públicos, así como la implementación de mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las mismas. Este acuerdo es muy amplio y establece buenas normas de conducta y éticas para el servidor público del organismo ejecutivo, pero no establece ningún plan de acción para difundirlas y tampoco da una sanción, pero se le da el mérito que es la primera expresión moderna de ética pública por parte del gobierno de Guatemala. En Antigua Guatemala se firmó la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública. Esta carta se fundamenta en estos ejemplos y que pretende fomentar el aprendizaje y el intercambio permanente de buenas prácticas entre los países firmantes de la misma, no solo para prevenir y luchar contra la corrupción, sino ir más allá y consolidar un sistema de integral sólido que fortalezca lo que creemos que es la práctica común en nuestras administraciones. El comportamiento honesto de nuestros servidores públicos va muy enmarcado en esta carta. Un comportamiento que no tiene que ser manchado por la actuación de minorías corruptas, por lo que ello debe ser defendido y resaltado frente a quienes atentan contra su limpieza. Es un documento de orientaciones a favor de un comportamiento guiado por la ética pública y todos sus principios y valores relevantes. El texto define que es un marco de referencia genérico, no es vinculante y que debe adaptarse a cada caso, a la historia, a la cultura, a la tradición jurídica y entorno institucional propios de cada país. Su desarrollo admite concreciones normativas políticas diferentes acordes a la heterogeneidad. La conferencia fue organizada en el Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y la Secretaría Pro
Tempore guatemalteca, con apoyo de la Secretaría General Iberoamericana y participación de representantes de 22 países que conforman el espacio iberoamericano. Son los principios objetivos de la Carta: promover la integridad de los responsables y servidores públicos en todos sus niveles, en una actuación continuamente coherente con los valores y principios relevantes a la ética del servicio público, contribuyendo a la legitimación de la acción pública y al esfuerzo de la confianza de las instituciones públicas. Esta carta busca también motivar el aprendizaje e intercambio sostenido de buenas prácticas entre los países firmantes, a fin de fortalecer un sistema de integridad en el contexto de las administraciones, con prioridad en la ética pública, brindando un marco genérico en lo que atiende la historia, la tradición jurídica y todo, ¿verdad? Según se aplican los poderes del Estado y las organizaciones de cada país. Esta carta contribuye al cumplimiento y a la eliminación de la pobreza, la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos en la reducción de la desigualdad. También trata la gestión por resultados para el desarrollo en el sistema nacional e institucional. Tiende a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y evaluación del impacto de los políticos en contrataciones públicas existentes. Por lo tanto, la Carta planea como orientación una buena acción, que elaborar periódicamente diagnósticos completos del Sistema Integral Nacional para garantizar la integridad, transparencia y rendición de cuentas, los cuales deben quedar constituidos como línea base para la evaluación posterior de los impactos de los instrumentos que se implementan para el mejoramiento de la gestión ética. También planea generar y ejecutar y sostener financieramente diseños organizativos que incluyan los componentes fundamentales del modelo de integridad organizacional definido nacionalmente y que además interactúen con otros subsistemas de gestión. Redacta como parte esencial en los marcos de integridad organizacional códigos éticos en sus organizaciones, siguiendo en la manera de sus posibilidades y prioridades las pautas procedimentales marcadas en el documento base con los contenidos definidos como esenciales del mismo. También dispone a través de las normas legales consecuentes de un sistema normativo donde se definen los cumplimientos, la integridad, los niveles de gravedad, las sanciones y donde asegure que existen consecuencias negativas para su incumplimiento. También fortalece las capacidades de los órganos rectores en materia de ética, integridad y conflictos de intereses, asegurando que estén dotados de independencia legal, autonomía financiera necesaria, conforme a la legislación doméstica de cada país, para ejercitar adecuadamente sus funciones. Así, la Carta significa un paso adelante en la búsqueda de acordar, congeniar y señalar ejes estratégicos, criterios y directivos para la acción de los gobiernos de la región. Es temáticas tan trascendentes como la ética y la integridad de la función pública. De eso trata la carta que se firmó con 22 países. Ahora pasamos al momento 4, que nos habla sobre un código de ética. Para saber y entender un poquito más, vamos a ver de qué trata un código de ética. Este se trata de un documento que describe el compromiso de la organización por mantener un comportamiento profesional, saludable y humano. Promueve la creación de un ambiente laboral adecuado e iniciativa
la construcción de un impacto positivo en las comunidades vinculadas. Dicho código de ética es aplicable a consejeros, directivos, colaboradores y hasta proveedores, y constituye un referente institucional formal en el que los colaboradores de miembros de la junta directiva pueden apoyarse para guiar en una toma de decisiones responsable, ya sea al interior de la organización o para la contratación de nuevos proveedores y distribuidores. Sin embargo, su utilidad no se limita a la logística interna, también es materia de interés para otros stakeholders, por lo que su difusión no debe omitirse al momento de comunicarse de forma con responsabilidad social. Tenemos 4 pasos para hacer un código de ética. Aunque diseñar un código de ética es una tarea relativamente sencilla, una vez que tenemos claro los valores que rigen las decisiones de la organización, siempre es importante contar con un experto para su comunicación y que nos ayude a aterrizar bien en las ideas que queremos plantear en nuestro código de ética. Para hacerlo más sencillo, tenemos estos 4 pasos. Primero, designar un comité de ética, que es lo primero que necesitamos para hacer el comité, o por lo menos son 3 personas que puedan llegar a acuerdos respecto a los lineamientos y a las posibles existencias de sanciones del incumplimiento. Este comité también se encargará de revisar los casos posibles de infracciones para determinar las medidas a tomar, así que hay que seleccionarlo con cuidado y asegurarse que sea imparcial y objetivo sobre todo. Paso 2. Redactar el contenido del código. Con ayuda de un asesor, el equipo deberá redactar el contenido del código y comunicarlo a la alta dirección a través de un borrador. No se deben de olvidar que el documento debe de ajustarse siempre a las normas locales y establecer criterios de confidencialidad en la comunicación interna, así como medidas precautorias y disciplinarias. Paso 3. Revisión y aprobación. Una vez presentado el borrador preliminar, la dirección deberá revisarlo, aprobar su promulgación final, es decir, un compromiso profundo de la organización con los valores descritos. Y paso 4. Es entonces que el documento está listo para ser comunicado a través de canales internos y externos. De lo contrario, se transformará en letra muerta. O más valdría no haberlo hecho, ¿verdad? Pero en esta etapa es muy fundamental capacitar al talento y al personal de la organización para que entienda la importancia de asumir un código de ética. La realización de seminarios puede ayudar mucho, o charlas permanentes para ayudar a todos los niveles de la organización. Pero solo así servirá si cada uno de los colaboradores puede acceder al documento. Todos tienen que tener una copia del código de ética para poderlo poner en marcha. Tenemos 5 ejemplos de código de ética. Tenemos a la empresa L'Oréal, que tiene como espíritu ofrecerles a los hombres y a las mujeres de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Las mejores novedades en cosméticos en términos de calidad, eficacia y seguridad, y su identidad y fama se cimientan en los valores y principios éticos inamovibles que tiene L'Oréal. Tenemos también el otro ejemplo de código de ética de la empresa FEMSA, que para FEMSA su código de ética es la base de la conducta empresarial responsable de la compañía, que se caracteriza por el respeto, la honestidad y la integridad. El código norma la conducta de directivos y empleados en relación con situaciones que podrían presentar riesgos de conflictos éticos, tales como interacciones con inversionistas, clientes, proveedores, autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y comunidad local. Otro ejemplo es el de la empresa Dell,
que de acuerdo a Michael Dell, presidente y director general de Dell, ganar con integridad es uno de los valores más importantes de Dell. La empresa se encarga de trabajar arduamente cada día para ofrecer soluciones tecnológicas a fin de que las personas de todo el mundo crezcan y prosperen. Ese es su propósito y es muy importante. Así es igualmente importante para las medidas que tomen mientras cumplan con este propósito para ser transparentes y honorables. Ganar con integridad significa trabajar de forma legal y ética en cualquier ubicación y en todo lo que hacemos. La cuarta empresa es Starbucks. Su misión es inspirar y nutrir el espíritu humano. Una persona, una taza de café y una comunidad a la vez. Y por ello que este tiene uno de los ejemplos de código de ética más sobresalientes, en el cual afirma la reputación de Starbucks por el mejor café del mundo, un servicio al cliente excepcional y la más alta integridad en el resultado directo de nuestros esfuerzos conjuntos. Y cada uno de sus colaboradores es responsable de respaldar sus valores centrales, que requieren el cumplimiento de la ley y la conducta ética. La empresa ha preparado los estándares de conducta de negocios para reafirmar su compromiso de larga data de confiar esa responsabilidad y brindar asesoramientos a sus partners. Y como quinta empresa tenemos al Grupo Bimbo, que es una empresa que cree en el valor y fuerza de su personal, su espíritu de servicio y su propia responsabilidad de desarrollarse y alcanzar balance de su vida. También darle prioridad a la integridad física de sus colaboradores, en el respeto a la diversidad, en que su compañía debe cada vez ser más incluyente y ser un reflejo de las sociedades en las que participan. En conclusión, podemos afirmar como una forma de identidad administrativa, los códigos, cartas, declaraciones ayudan a reactivar el optimismo, la esperanza y las preocupaciones morales, así como las posibilidades de encantamientos con la contribución social por medio del trabajo cotidiano. Los ideales agregan a un nuevo sentido al destino de las acciones públicas y a la realización de las personas. Estos documentos inspiran armonía y forman la base consensual para la creación de una nueva visión administrativa. Cuanto mayor sea el compromiso con valores compartidos, mayor será la posibilidad de que los gestores se dediquen a nuevos desafíos y a la atención ética de las acciones y decisiones administrativas. Ahora bien, la conducta no es sino el resultado de múltiples decisiones. En todas las etapas de la decisión ocurren juicios sobre medios y fines, es decir, sobre lo mejor y lo peor, lo correcto, lo erróneo, lo bueno, lo malo. En el caso de las decisiones administrativas, la conciencia y las aspiraciones individuales sobre ética y moral están presentes en todos los análisis, con la misma fuerza que lo están las opciones sobre eficiencia y calidad. Los códigos ayudan a las personas, aparte de sus diferencias personales, a desarrollar una cultura común para inspirar su acción. Los valores incluidos en un código se convierten en una propiedad institucional para la cual se espera la adhesión a todos los funcionarios. La única forma que exista un cambio efectivo de actitud es que cada individuo interiorice en su mente de manera consciente y profunda cada uno de los principios éticos. De lo contrario, simple discurso, los valores no producirán resultados esperados. Así que el código de ética siempre nos va a decir qué es lo bien y lo mal, lo bueno, lo incorrecto, lo correcto y el actuar en nuestra vida. Recordemos que siempre todo lo que hagamos tiene consecuencia. Gracias por su atención.